Hay un instante, imperceptible y eterno, en el que el alma suelta su ancla de carne. El cuerpo, fatigado por el tiempo, se despide, pero la conciencia no muere, solo cambia de estado. El más allá no es un lugar distante ni una ilusión consoladora. Es una continuidad vibratoria, una expansión de la percepción más allá de los sentidos limitados. Edgar Cayce, el profeta durmiente, habló con claridad de esas dimensiones sutiles, narrando con precisión lo que nos aguarda al otro lado del velo. En sus trances, Cayce veía lo invisible. Describía el momento de la transición como un despertar. No hay juicio, no hay fuego ni castigo. Hay una suave separación, como una brisa que se desprende del mar. La conciencia, aún impregnada por las emociones y memorias de la vida terrenal, comienza su viaje. Y lo que encuentra no es caos ni oscuridad, sino un orden perfecto, una secuencia armónica que responde a su vibración interna. La primera etapa, según Cayce, comienza con la liberación del cuerpo físico. Es un proceso profundamente sutil, como si el alma se deslizara fuera de su envoltura. Muchos, al morir, no se dan cuenta de que han cruzado. Siguen pensando, sintiendo, observando, pero ya no habitan la materia. En este primer momento, lo que nos rodea es una réplica del plano físico, pero más ligero, más brillante, más sensible. Es un espacio intermedio donde aún resuenan los ecos de la vida reciente. En esta fase, las emociones son intensas. El alma puede experimentar confusión, apego o serenidad, dependiendo de su nivel de conciencia al partir. Cayce decía que este estado es profundamente influido por el pensamiento. Lo que crees, lo proyectas. Lo que temes, lo atraes. Por eso, cultivar claridad, confianza y desapego en vida es sembrar luz para este momento crucial. Pero hay guías. Entidades luminosas, familiares del alma, maestros invisibles que se acercan con ternura. No todos los perciben de inmediato, pero ellos están ahí. Ellos orientan, calman, explican, porque la muerte no es un fin, sino una transición consciente. Y quien muere con miedo sigue atado a la sombra, pero quien muere en paz encuentra la puerta abierta. El alma, una vez fuera del cuerpo, puede elegir mirar atrás. Algunos lo hacen permaneciendo cerca de sus seres queridos, incapaces de soltar. Otros siguen su camino, atraídos por una luz que no enceguece, sino que revela. Cayce explicó que esta luz es una manifestación del yo superior, una proyección del plano espiritual que llama al alma hacia su verdadera morada. Todo en esta etapa está impregnado de resonancia. La frecuencia vibratoria del alma determina qué percibe, a quién encuentra y qué experimenta. No hay castigos, hay correspondencias. Quien vibró en amor, encuentra amor. Quien vibró en culpa, encontrará espejos que lo invitan a comprender. Todo es enseñanza, todo es ajuste de conciencia, y aquí comienza la preparación para las siguientes etapas. Porque el viaje no ha hecho más que empezar. En este espacio liminal, el alma comienza a recordar, no solo quién fue en la tierra, sino quién ha sido en muchas vidas. El tiempo se diluye. El alma comprende que la existencia no es una línea recta, sino un mandala eterno. Cayce describía esta primera etapa como un campo de transición donde la conciencia aún puede regresar, observar o partir. Es un umbral vibracional y como tal es influido por las elecciones de la vida. Nada está predestinado, todo responde a la sutil danza de la intención. La muerte no es el enemigo, es la llave. Y esta llave abre una puerta que siempre ha estado ahí, aguardando que la conciencia despierte. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal. Una vez que el alma ha atravesado el umbral inicial, comienza una etapa de profunda revelación. Edgar Cayce la llamaba el espejo del alma, un momento en el que la conciencia se ve a sí misma con una claridad sin filtros, sin justificaciones, sin máscaras. Aquí no hay juez externo ni tribunal celestial. Solo tú, frente a ti mismo. En este plano,
el alma revisa su vida reciente. No como una película pasiva, sino como una experiencia emocional directa. Se siente a sí misma a través de los ojos de aquellos a quienes tocó, amó, hirió o sanó. Cada gesto, cada pensamiento, cada omisión es experimentado desde múltiples perspectivas. Esta no es una penitencia, es un acto de despertar profundo, un proceso de integración vibracional. Kayse explicaba que esta revisión no es castigo, sino oportunidad. Oportunidad de comprender la conexión entre causa y efecto, entre intención y resonancia. Aquí, la conciencia se da cuenta de que nada fue insignificante. Cada mirada, cada palabra, cada elección, tejió hilos invisibles que afectaron al tejido de muchas almas. Este espejo no miente, pero tampoco condena. Muestra, ilumina. Y en esa iluminación se abre la posibilidad del perdón, no solo hacia los otros, sino hacia uno mismo. Perdonarse es reconocerse como parte de un flujo más grande, como aprendiz eterno en una danza de evolución. Nadie llega al más allá terminado. Todos llegamos en proceso, y este proceso es amorosamente revelado. Muchos describen este momento como profundamente conmovedor. No hay gritos ni sombras externas. La luz que lo inunda todo revela las zonas ocultas de la psique, y esa luz no viene de fuera. Nace del alma misma, al encontrarse en su forma más pura. En este segundo estado, la conciencia comienza a soltar los apegos más densos. El ego, como estructura rígida, empieza a disolverse, y lo que queda es esencia, vibración, memoria. En este plano, también aparecen seres de luz, guías que no juzgan, sino que acompañan. Ellos ayudan al alma a comprender lo vivido, a integrar lo aprendido y a visualizar los caminos que podrían venir. Porque incluso en el más allá, el libre albedrío permanece. La conciencia puede elegir su siguiente paso, su siguiente lección, su próxima dirección. Kayse insistía en que este segundo estado es fundamental para el crecimiento espiritual. No basta con morir para evolucionar. Morir es solo la puerta. Lo que haces con esa nueva libertad define tu avance. Algunas almas se resisten, atrapadas en culpa, apego o confusión. Otras aceptan, se abren, se expanden. Y esa diferencia no depende de lo que hiciste, sino de lo que estás dispuesto a comprender. La belleza de este plano es que no hay prisa. El tiempo como lo conocemos deja de existir. La conciencia se mueve al ritmo de su vibración y el aprendizaje ocurre en oleadas de comprensión súbita. Aquí, el alma comienza a recordar no solo lo vivido en la vida reciente, sino fragmentos de otras vidas, otras experiencias, otros vínculos. Se despierta una memoria más profunda, una conciencia transpersonal. El espejo del alma no es solo revisión, es renacimiento. Al ver con claridad, la conciencia se purifica, no en el sentido moral, sino en el sentido vibracional. Se aligera, se vuelve más coherente. Y esa coherencia es la llave para acceder a planos más sutiles, más elevados, donde la unidad se siente no como idea, sino como realidad. Este segundo paso es una danza entre el ver y el soltar. Ver sin miedo, soltar sin culpa. Y en ese proceso algo cambia. El alma ya no se define por lo que fue, sino por lo que está recordando que siempre ha sido. Después del espejo, llega el descanso. Una etapa de recogimiento, donde el alma, aún resonando con los ecos de lo vivido, es conducida a una morada vibracional acorde a su estado interior. Edgar Cayce la describía como un plano de reposo y restauración, un lugar no físico pero profundamente real, donde la conciencia se reorganiza, se sana, se recuerda. Este no es un cielo como lo pintan las religiones, ni un paraíso plagado de placeres efímeros. Es un espacio de silencio vibrante, de profunda neutralidad amorosa. Aquí no hay premios ni castigos, solo la resonancia exacta de lo que somos. Algunas almas sienten paz inmediata,
Otras pasan por confusión, por una suerte de letargo espiritual, como si necesitaran desprogramarse de la densidad de la vida material. Kayse explicó que este estado actúa como una incubadora energética. La conciencia, tras haber liberado el cuerpo físico y atravesado la revisión de su vida, necesita un espacio para recalibrarse. Este plano ofrece eso, un entorno donde el alma puede reposar, integrar y recordar quién es más allá de su última encarnación. Aquí, las formas son más sutiles. Ya no hay referencias visuales como en el plano terrestre o en la réplica inicial. Todo se percibe más por vibración que por forma. Los pensamientos se sienten como ondas, las emociones como colores y la presencia de otros seres como melodías de conciencia. Es una realidad más abstracta, pero no menos intensa. Al contrario, es más esencial. En esta morada, muchas almas comienzan a tener acceso a su archivo álmico. Kayse lo llamó los registros akáshicos, una especie de biblioteca vibracional donde están contenidas todas las experiencias del alma a lo largo del tiempo. No se accede con palabras, sino con estados de apertura. El alma que descansa aquí puede sumergirse en esas aguas de sabiduría y ver, con claridad expandida, el propósito detrás de sus múltiples vidas. No todas las almas permanecen el mismo tiempo en este plano. Algunas se sienten listas para continuar rápidamente. Otras necesitan un reposo prolongado. Depende del grado de desgaste energético, del estado emocional con el que llegaron y de las lecciones que aún están siendo integradas. Aquí nadie apura a nadie. El tiempo no existe como medida externa. Todo se rige por el ritmo interno de cada alma. Este descanso no es inactividad, es alquimia, a veces silenciosa, a veces reveladora. Muchas almas reciben aquí enseñanzas, visiones, encuentros con guías o con seres queridos que ya han trascendido. No es raro que también se encuentren con partes de sí mismas, aspectos olvidados, talentos dormidos, heridas ancestrales. Porque el alma no es una línea, sino un círculo en expansión, y en este espacio comienza a sentir su unidad multidimensional. En la morada del descanso también se cultiva una preparación sutil. A medida que el alma se aligera, comienza a percibir impulsos más elevados. Aparece el anhelo de seguir evolucionando, de servir, de comprender más allá de lo personal. Y entonces, como si un nuevo llamado se hiciera presente, el alma se dispone a entrar en la siguiente etapa. Kayse señalaba que este tercer plano es como un templo de transición, una sala de silencio cósmico donde se siembra la intención para el próximo ciclo. Es aquí donde muchas almas deciden no encarnar nuevamente de inmediato, sino continuar su evolución desde planos superiores. Otras, sin embargo, eligen regresar, no por obligación, sino por amor, por compasión hacia el aprendizaje propio y colectivo. Este estado no puede describirse en palabras completas, solo puede intuirse. Es la quietud antes del nuevo vuelo, el susurro antes de la siguiente revelación. El alma, al descansar, no se apaga, se enciende por dentro. Cuando el alma ha reposado lo suficiente, cuando el silencio ha sembrado comprensión y la memoria interna ha despertado, se abre una nueva etapa. Edgar Cayce la describía como una escuela, pero no una escuela como las de la Tierra. No hay pupitres ni exámenes. Aquí el aprendizaje es vibración pura y la sabiduría se transmite por resonancia directa. Es la escuela de la luz. En este plano, el alma ya no está ligada al relato de su última vida. Se ha despejado de las densidades más bajas, se siente más liviana, más centrada en su esencia, más permeable al conocimiento universal. Y es entonces cuando aparecen los maestros. No son figuras autoritarias ni entidades distantes, son presencias luminosas, profundamente amorosas, que irradian una comprensión silenciosa. Ellos no imponen, acompañan, no enseñan desde afuera, sino que activan desde adentro. Aquí, el alma accede a conocimientos que estaban velados. Comprende leyes universales, principios de manifestación, estructuras de la realidad que trascienden lo físico.
Descubre que el universo es mente, que la materia es energía comprimida y que todo está interconectado en una red viviente de conciencia. Kaise afirmaba que en esta escuela se aprende a crear conscientemente, a utilizar el pensamiento como herramienta de alineación, no como mecanismo de control. El alma comienza a experimentar cómo su estado interior moldea los entornos que percibe. Aprende que todo nace en el campo sutil y que lo visible es solo la sombra del pensamiento. En este plano, también se comprende el valor profundo de la experiencia, no como un fin en sí mismo, sino como vehículo de expansión. El alma ve cómo cada encarnación ha sido una página en su libro eterno, entiende por qué eligió ciertas vidas, ciertas familias, ciertos desafíos. Lo que en la tierra parecía injusticia o error, aquí revela su propósito oculto. La sabiduría que se recibe en esta escuela no es conceptual, es transformadora. Cambia la vibración misma del alma. Y en ese cambio, la conciencia se expande más allá de lo individual. Comienza a sentirse parte de un colectivo más amplio, un grupo de almas con las que ha compartido misiones, aprendizajes y caminos. Es la familia del alma. Y reencontrarlos no es una sorpresa, es un reconocimiento. En este estado muchas almas deciden servir. No regresar aún al plano físico, sino convertirse en guías para otras conciencias en tránsito. Ayudar, orientar, iluminar. Porque una vez que se ha cruzado el umbral del conocimiento interno, el impulso de compartir se vuelve natural. La luz, cuando es real, no se guarda, se irradia. Kaise enseñaba que esta escuela es también una antesala. No todas las almas que llegan aquí se detienen por igual. Algunas pasan rápidamente, ya listas para volver a encarnar con una misión clara. Otras permanecen, aprendiendo, sirviendo, contemplando. Y unas pocas, muy evolucionadas, trascienden incluso esta etapa, accediendo a planos aún más sutiles, más cercanos a la fuente original. Pero toda alma, sin excepción, es bienvenida. No hay jerarquías rígidas, solo niveles de conciencia que se atraen por afinidad. La evolución no es competencia, es sinfonía. Y cada alma aporta su nota única al concierto cósmico. Este plano enseña que el verdadero poder no es dominio, sino coherencia, que la sabiduría no es acumulación, sino síntesis, que el amor no es emoción, sino fuerza estructural del universo. Aquí, el alma recuerda que todo lo que buscaba fuera ya lo era por dentro. La escuela de la luz no termina, solo se transforma. Porque cuando el alma ha aprendido lo necesario, cuando la vibración alcanza una nueva coherencia, surge otra decisión. Regresar, avanzar, permanecer como guía, y esa decisión es el umbral hacia la última etapa. Cuando el alma ha recorrido las sendas del desprendimiento, la revisión, el descanso y el aprendizaje, se acerca a una posibilidad sagrada: regresar a la fuente. Edgar Cayce hablaba de esta etapa como la más elevada, el punto donde la conciencia deja de identificarse como yo para fundirse en el todo. No es una disolución, sino una expansión. No se pierde la identidad, se trasciende. La fuente no es un lugar, es un estado de conciencia unificada, sin separación, sin tiempo, sin forma. Es el origen y el destino. Es el aliento que dio vida a cada alma y el silencio que la aguarda cuando ya ha recordado lo que es. Regresar a la fuente no es morir otra vez, es despertar de todos los sueños. En este plano, la conciencia no tiene cuerpo, ni siquiera cuerpo sutil. Es una vibración pura, una chispa que se reconoce como parte del fuego eterno. Aquí, todo lo vivido cobra sentido. No hay preguntas, porque todas han sido absorbidas por una sola respuesta: unidad. La dualidad se desvanece. El alma comprende que jamás estuvo separada, que todo sufrimiento nació de olvidar esa verdad. Cayce decía que solo algunas almas alcanzan este estado entre encarnaciones. No porque sea un privilegio reservado, sino porque es un umbral que requiere entrega total. No se accede por méritos, sino por madurez vibracional.
es necesario haber soltado los apegos más profundos, al cuerpo, a la historia, al nombre, al propio camino espiritual. Regresar a la fuente es dejar de necesitar ser algo para simplemente ser. Este regreso puede ser momentáneo o prolongado. Algunas almas tocan la fuente como quien bebe de un manantial y luego regresan a otros planos para seguir sirviendo, enseñando, encarnando. Otras se quedan más tiempo, fusionadas en esa conciencia plena, sin urgencia, sin movimiento. Y unas pocas eligen no volver, no por rechazo al mundo, sino por haber completado su ciclo de aprendizaje individual. Pero incluso desde la fuente, el alma no pierde su individualidad esencial. Es como una gota que ha recordado que pertenece al océano, pero que aún vibra con su color único. Y desde esa fusión puede irradiar su presencia a muchos mundos, a muchas dimensiones, sin necesidad de forma ni palabra. Su existencia se convierte en luz silenciosa. Kayse sugería que este estado es también preparación para un nuevo tipo de existencia. No una encarnación humana, sino una participación consciente en la creación misma. El alma que ha regresado a la fuente puede elegir co-crear realidades, inspirar civilizaciones, sembrar conciencia en rincones del universo donde aún reina el olvido. Desde la fuente todo es posible, porque todo está contenido en ella. Este último plano no es un final, es un centro, un punto de equilibrio eterno. Aquí no hay estructuras mentales, no hay preguntas pendientes, no hay deseo, solo presencia, solo totalidad. Y sin embargo esa quietud está viva, es el latido del cosmos, la inteligencia primordial de la cual toda existencia brota. Muchas tradiciones han intuido esta etapa, la han llamado nirvana, samadhi, reino celestial, unión mística. Kayse, sin adherirse a ningún dogma, la describía con humildad, reconociendo que las palabras solo rozan su realidad. Es una experiencia que no se puede enseñar, solo recordar. Y ese recuerdo es lo que impulsa a todas las almas, conscientemente o no, en su viaje a través de la vida, la muerte y el más allá. Porque en lo más profundo, todos llevamos esa llamada, un anhelo que no se sacia con logros, ni con amores, ni con conocimientos, solo con regreso, regreso a lo que somos, regreso a la fuente. Aunque el alma haya alcanzado la fuente, aunque haya saboreado la unidad y recordado su origen divino, aún permanece un movimiento profundo, el eterno retorno. Edgar Kayse hablaba de esta dinámica no como una obligación, sino como una elección. El alma, habiendo conocido la totalidad, puede decidir volver, no por necesidad, sino por compasión. Retornar no siempre significa reencarnar de inmediato. Significa reanudar el flujo de expresión consciente. Significa traer al mundo de las formas lo que se ha descubierto en el mundo de la esencia. Significa irradiar luz donde aún hay sombra, recordar donde reina el olvido. Este retorno puede tomar muchas formas. Algunas almas eligen regresar como seres humanos, trayendo consigo una vibración más refinada, una misión clara, un compromiso con el despertar colectivo. Otras actúan como guías invisibles, inspirando ideas, sincronías, despertares súbitos. Algunas permanecen en planos intermedios, sosteniendo redes energéticas, armonizando campos, asistiendo a los que cruzan entre mundos. Kayse describía este retorno como parte de una danza cósmica más grande. La conciencia no es estática, es movimiento perpetuo, es inhalación y exhalación del espíritu. Así como el universo pulsa entre expansión y contracción, el alma también pulsa entre encarnación y trascendencia. Y cada vuelta es más consciente, cada ciclo más afinado. El alma que retorna no es la misma que partió. Su mirada es distinta. Ya no busca acumular, sino compartir. Ya no teme al dolor porque ha comprendido su función sagrada. Ya no se aferra a la forma porque ha vivido la disolución sin miedo. Vive, pero no se identifica. Ama, pero no se pierde. Actúa,
pero no se adhiere al resultado. Este retorno es también un acto de profunda humildad, porque quien ha tocado la eternidad sabe cuán limitada es la percepción en el plano físico. Volver a habitar un cuerpo, sentir el peso del tiempo, lidiar con la densidad emocional, puede ser desafiante, pero el alma madura lo acepta como servicio, y esa aceptación transforma el dolor en camino, el conflicto en escuela, la vida en templo. Kayse advertía que muchas almas que han estado cerca de la fuente experimentan un profundo anhelo espiritual al volver, una nostalgia sutil, un susurro constante que les recuerda lo eterno. Esa nostalgia no es debilidad, es brújula. Es lo que mantiene viva la búsqueda interior aún en medio del ruido del mundo. El eterno retorno también implica una nueva forma de vivir. Ya no como reacción, sino como creación. Ya no desde el miedo, sino desde la presencia. El alma que recuerda vive de manera distinta. Su mirada penetra las apariencias. Su silencio habla más que sus palabras. Su sola presencia eleva el entorno. Y sin embargo, esta alma no se siente superior, porque ha visto lo uno. Ha comprendido que todos, sin excepción, somos expresiones del mismo origen. Que el asesino y el sabio, el niño y el anciano, el dormido y el despierto, son fases de una misma conciencia en evolución. Este retorno también activa memorias dormidas, sensibilidad aumentada, intuición fina, atracción hacia el misterio, hacia lo sutil, hacia lo esencial. No es raro que estas almas experimenten sincronicidades constantes, sueños lúcidos, percepciones que trascienden lo racional. La vida se vuelve un tejido de mensajes, y cada encuentro, una puerta. Pero el mayor signo del alma que retorna, según Kayse, es su profundo deseo de servir. No desde el sacrificio, sino desde la plenitud, porque quien ha conocido la fuente solo desea expandirla. Y lo hace con acciones pequeñas, con gestos invisibles, con amor que no necesita ser reconocido. El eterno retorno no es repetir, es elevar. Es volver, pero desde otro nivel. Es caminar en la tierra con los pies bien plantados y el alma abierta al cielo. Aunque parezca que olvidamos, nada se pierde. La memoria del alma permanece intacta, latente, vibrando más allá de la mente consciente. Edgar Cayce afirmaba que incluso durante la vida física, llevamos dentro de nosotros los ecos de las etapas que el alma ha atravesado después de la muerte. No son recuerdos explícitos, sino sensaciones profundas, intuiciones, movimientos internos que nos guían sin palabras. La vida presente no está desconectada del más allá. Es en realidad una continuación. Una proyección encarnada de todo lo que el alma ha aprendido, integrado o necesita transformar. Aquellos que han recorrido las dimensiones sutiles y regresan al cuerpo, traen consigo un brillo diferente. No siempre lo saben conscientemente, pero lo sienten. Su mirada es más suave, su presencia más densa, su búsqueda más auténtica. Estos ecos se manifiestan de muchas formas. A veces como una sabiduría que no se ha aprendido en libros. Otras como una certeza inexplicable en momentos cruciales. También como una sensibilidad que percibe realidades invisibles, presencias, emociones ajenas, señales sutiles del entorno. No es fantasía, es memoria vibracional. Cayce enseñaba que el alma que ha tocado la fuente puede, incluso en vida, reconectarse con ese estado. A través de la meditación profunda, el silencio contemplativo, los sueños lúcidos o las experiencias cercanas a la muerte, es posible sintonizar con la verdad que habita más allá del velo. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con mayor plenitud. La clave está en la frecuencia. Cuando la conciencia se aquieta, cuando el ruido mental se disuelve, los ecos del más allá comienzan a emerger. No como voces externas, sino como alineaciones internas, decisiones que nacen del corazón, actos que brotan del alma, intuiciones que nos colocan en el lugar correcto, en el momento justo. Muchos sienten estos ecos como un llamado,
un impulso sutil que los lleva a cuestionar lo superficial, a buscar lo real, a desapegarse de lo que ya no vibra con su esencia. Y aunque no siempre entienden de dónde viene ese anhelo, es el alma recordando lo que ya ha visto, que hay algo más, que todo esto, el cuerpo, el tiempo, la forma, es solo una capa del ser. Estos recuerdos también emergen en forma de talentos espontáneos, vocaciones tempranas, atracción hacia ciertos lugares, culturas, prácticas espirituales o personas que sentimos conocer desde siempre. Kayse explicaba que estos son vestigios de vidas pasadas, pero también de experiencias entre vidas, donde se pactan misiones, se reconocen almas afines, se diseñan trayectorias de crecimiento. Nada es casual. La familia, los desafíos, los dones, los encuentros, todo responde a una geometría sagrada tejida entre planos. Cuando el alma escucha estos ecos y les da espacio, comienza a vivir en mayor alineación. Ya no reacciona desde el miedo, sino que responde desde la confianza. Ya no busca fuera, porque reconoce que todo lo esencial ya está dentro. Los ecos del más allá también nos preparan para la muerte próxima, no como amenaza, sino como tránsito natural. Quien ha sentido esa resonancia en vida no teme la partida. La recibe como un regreso, como el siguiente paso de una danza conocida, como el instante en que el velo cae y la verdad se revela de nuevo, y así la vida presente se convierte en un puente, un cruce entre mundos, una oportunidad para expresar con forma y materia la sabiduría del espíritu. Cada acción consciente, cada silencio habitado, cada mirada compasiva, es una forma de traer el más allá al aquí, de hacer sagrado lo cotidiano, de recordar, sin palabras, quiénes somos realmente, porque aunque no lo recordemos con claridad, ya hemos estado ahí, y lo llevamos con nosotros en cada latido del alma. Cuando el alma recuerda, la vida cambia. No se trata de adoptar creencias nuevas, sino de habitar la existencia desde otro lugar, un centro más profundo, más silencioso, más real. Edgar Cayce no hablaba del más allá como un destino al que aspirar, sino como una realidad que ya habita dentro de nosotros. Vivir desde el alma es traer ese más allá al presente, es vivir desde dentro hacia afuera. En la visión de Cayce, la separación entre los planos es ilusoria. Lo espiritual no está más allá del mundo, sino imbricado en él. Cada gesto puede ser un portal, cada instante un espejo. Cuando uno vive desde el alma, no hay necesidad de escapar. La trascendencia ocurre en medio del tránsito, mientras cocinas, caminas, lloras o acaricias. Todo puede ser sagrado cuando lo miras con ojos que han visto la eternidad. Pero ¿cómo vivir desde el alma en un mundo que constantemente distrae, divide y fragmenta? La respuesta no está en renunciar a la vida, sino en entregarse a ella con presencia. Cayce sugería prácticas simples, cotidianas pero profundas: el silencio, la meditación, la oración sin palabras, la contemplación del amanecer, la conexión sincera con los demás. Estas prácticas no son rituales vacíos, son recordatorios, son formas de afinar la antena interior. Vivir desde el alma también implica asumir la responsabilidad de la vibración que emitimos. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Cada pensamiento crea, cada emoción genera campos, cada palabra afecta. Cuando sabes que todo lo que emanas regresa, comienzas a elegir más cuidadosamente cómo habitas tu mundo interno. Cayce insistía en que el verdadero karma no es castigo, sino eco, y ese eco se puede transformar en música si afinamos nuestra frecuencia. Otro aspecto esencial es la coherencia. Vivir desde el alma es alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es dejar de fragmentarse para agradar, complacer o pertenecer. Es recuperar la integridad sutil que nace del amor propio, de la verdad vivida, del silencio respetado. El alma no grita, no exige, no impone, susurra, guía, espera, y cuando se le escucha, la vida se ordena sin esfuerzo. Cayce hablaba también del servicio.
no como sacrificio, sino como expresión natural del alma despierta. Cuando uno vive desde el alma, el impulso de ayudar, de iluminar, de sostener, brota sin esfuerzo. No se busca reconocimiento, no se mide el resultado. Se da porque dar es parte del fluir. Y ese dar, auténtico, silencioso, vibrante, transforma más que cualquier palabra. Otra clave es la humildad. El alma sabe que no está sola, que todo lo que vive está conectado con otras almas, con otros propósitos, con una inteligencia mayor. No hay competencia en el plano del alma. Hay colaboración, sincronicidad, interdependencia. Quien vive desde el alma no necesita controlar, confía, porque ha visto que la vida tiene un ritmo sabio, aunque a veces duela, aunque a veces tarde. Vivir desde el alma también es aprender a morir en vida, morir al ego, a la máscara, al personaje, morir al miedo de no ser suficiente, morir a la necesidad de tener siempre razón. Esta muerte no es sufrimiento, es liberación, es espacio vacío que se vuelve fértil, es dejar de cargar lo innecesario para volver a lo esencial, y cuando uno vive así, el más allá ya no parece distante. Se siente cerca, presente, palpitante, en una mirada honesta, en un atardecer que conmueve, en un silencio compartido, en un acto de ternura sin explicación. Kayse lo sabía. No hay que esperar a morir para entrar al más allá. Podemos abrir la puerta ahora. Basta con vivir con el alma al frente, sin miedo, sin máscaras, sin olvido. Partir no es desaparecer, es regresar. Y cuando uno ha vivido desde el alma, el acto de partir se transforma en un arte sagrado. Edgar Cayce lo comprendía bien. Él veía cómo aquellos que se preparaban interiormente para la transición vivían su muerte como un rito de paso, no como una pérdida. Morir conscientemente es el último acto creativo del alma en esta encarnación, pero esta conciencia no nace en el momento final. Se cultiva día a día, en cada elección, en cada pensamiento, en cada emoción sostenida con lucidez. Vivir con la muerte en el corazón no significa temerla, sino honrarla como compañera, como espejo, como guía. Saber que vamos a morir no es una tragedia, es un recordatorio vibrante de lo que realmente importa. Según Cayce, el alma que ha preparado su campo energético durante la vida parte con serenidad. El desprendimiento del cuerpo no es brusco ni confuso. Es como quitarse una vestidura que ya no se necesita. Lo importante no es evitar la muerte, sino llegar a ella en paz, sin deudas internas, sin amargura, sin máscaras. Llegar livianos, llegar conscientes. El arte de partir comienza con el perdón. Perdonarse por lo no vivido, por los errores, por las caídas, y perdonar a otros sin necesidad de que pidan perdón. Perdonar no por debilidad, sino por libertad. El alma que muere con el corazón cerrado se queda girando en círculos, pero la que muere habiendo soltado se asciende. Otro aspecto esencial es la gratitud, agradecer por lo vivido, incluso por aquello que dolió. Todo fue lección, todo fue impulso evolutivo. Agradecer no desde el conformismo, sino desde la sabiduría. Cuando uno agradece, sana, y cuando sana, puede partir sin peso. También es vital hablar con el alma antes de irse, escucharla, preguntarle, ¿hay algo que no he dicho? ¿Algo que necesito expresar? ¿A quién debo mirar a los ojos antes de irme? ¿Qué palabra necesita ser pronunciada? A veces, una sola conversación pendiente puede cambiar el destino vibracional de una partida. Cayce describía cómo muchas almas quedan atascadas entre planos por asuntos inconclusos, por apegos intensos, por emociones reprimidas. Morir conscientemente implica revisar antes de partir, no con obsesión, sino con apertura, no con miedo, sino con honestidad. Hacer las paces con lo vivido y también con lo no vivido. El cuerpo, sabio en su biología espiritual, también se prepara. Comienza a desconectarse suavemente. La energía vital se repliega y si el alma está atenta, puede percibir la cercanía de sus guías, de sus ancestros,
de las presencias luminosas que aguardan del otro lado. No hay soledad para quien parte despierto. El umbral está lleno de compañía invisible. Es importante también permitirnos ser sostenidos. Partir no es solo un acto individual. Quienes acompañan el proceso también cumplen una función sagrada. Estar al lado de alguien que está por irse, en silencio, con presencia, con amor, es una de las formas más puras de servicio espiritual. No se necesita decir mucho. A veces, solo una mano tomada basta. Y cuando llega el momento, cuando el alma siente que todo está en orden, ocurre algo misterioso. La resistencia se disuelve. No hay miedo, solo una entrega profunda, como si la conciencia se fundiera con una corriente mayor. Kayse decía que ese instante es similar al nacimiento, pero al revés. Un pasaje de un plano a otro, igual de sagrado, igual de luminoso. Morir conscientemente es el fruto de haber vivido con propósito. Es el broche final de una obra que no termina, sino que se transforma, porque nadie muere realmente. Solo mudamos de forma, de frecuencia, de dimensión. Y cuando hemos vivido con el alma al frente, morir se convierte en un retorno luminoso, en una celebración silenciosa, en un acto de amor hacia la totalidad. Todo lo que nace retorna, todo lo que parte se transforma, todo lo que muere continúa. Edgar Cayce, en su profunda conexión con los planos sutiles, nos dejó un mapa que no señala un destino, sino una forma de mirar. Nos enseñó que la vida y la muerte no son opuestos, sino estaciones de una misma conciencia en movimiento. Y que cada uno de nosotros es un viajero eterno, explorando las infinitas formas de recordar lo que verdaderamente somos. Hemos recorrido juntos las 5 etapas del más allá, desde el desprendimiento inicial, el espejo del alma, el descanso restaurador, la escuela de la luz hasta el retorno a la fuente. Cada una es parte de una sinfonía más grande, donde el alma canta su aprendizaje, su entrega y su expansión. Pero este viaje no es exclusivo del más allá. Es un reflejo de lo que podemos vivir aquí, ahora, en esta vida, en este cuerpo, en este instante. Porque el verdadero propósito de conocer estas etapas no es acumular información mística, ni esperar pasivamente que llegue la muerte para comprender. Es vivir hoy con la conciencia encendida. Es elegir cada día como si fuera sagrado. Es mirar a los ojos de quienes amamos con el alma despierta y caminar la vida como quien recuerda, aunque aún no entienda del todo, que viene de muy lejos y va mucho más allá. Somos viajeros del infinito, y aunque a veces lo olvidamos, llevamos con nosotros los rastros de estrellas, los susurros de otras vidas, el eco de lo eterno. Cayce lo sabía. Cada alma es una chispa del uno, lanzada al universo para experimentar, para aprender, para amar. Y cada experiencia, incluso la más dolorosa, es un peldaño en el retorno. Aceptar esta verdad cambia nuestra forma de estar en el mundo. El miedo disminuye, la culpa se disuelve, el apego se transforma en gratitud y lo cotidiano se vuelve portal. Comenzamos a percibir que los encuentros no son casuales, que las heridas no son castigos, que el tiempo no es lineal. Comenzamos a vivir en presencia, y en esa presencia, el más allá deja de ser un misterio. Recordar estas etapas es también un acto de humildad, porque nos enseña que nadie está por encima de nadie. Todos, absolutamente todos, pasaremos por esos planos. Y lo que allí encontremos será solo el reflejo de lo que aquí sembramos, no desde el juicio, sino desde la vibración, no desde la ley, sino desde la resonancia. Y si bien puede parecer abrumador, también es profundamente liberador, porque significa que cada acto de amor, por pequeño que sea, deja una huella eterna. Que cada gesto de compasión, cada silencio sentido, cada instante de gratitud, nos prepara, nos alinea, nos eleva. El alma no necesita grandes proezas, solo verdad, solo coherencia.
solo una intención sincera de vivir despiertos, porque vivir así es ensayar la eternidad. Es comenzar a morir en paz desde ahora. Es abrir el corazón no solo al dolor, sino también al milagro. Kai se veía el más allá como un hogar que nunca perdimos del todo, un lugar que habita en nosotros, aunque lo hayamos olvidado. Y al recordarlo, no solo sanamos nuestra visión de la muerte, sanamos nuestra forma de vivir. Ahora que conoces estas etapas, deja que algo dentro de ti se aquiete. No hace falta entenderlo todo. Basta con sentir y permitir que esa comprensión vibracional te acompañe. En tus decisiones, en tus vínculos, en tus silencios. Porque a veces recordar quiénes somos no se logra pensando, sino escuchando. Muy hondo, muy suave. Y cuando llegue el momento de partir, sea hoy, mañana o dentro de muchas vidas, sabrás que no hay final, solo retorno. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.